último tema es hablar sobre el suelo y el agua. Primero, tengo que recordarles algo que ya les venía yo mencionando cuando hablamos del componente suelo dentro de los que son los métodos de riego. El suelo es el soporte del cultivo, no lo olvidemos. No, Ruby es especialista en suelos, ella siempre va a hablar favorables hacia el suelo. No. Díganme, de forma natural, ¿cómo crecen las plantas? ¿Dónde crecen las plantas? ¿Quién es la casa de las plantas? Entonces no estoy hablando algo a mi favor, simplemente estoy resaltando algo de la naturaleza. Este suelo tiene una estructura, una organización muy peculiar. Está conformado por partículas, ¿ok? Y está dividido en 3 fases. Tiene las 3 fases. Al suelo se le denomina que es un ente vivo, trifásico, tridimensional, ¿ya? Que alberga vida, ¿ya? Que alberga vida, que es dinámico. Entonces, tridimensional, ¿por qué? Tengo en la superficie un ancho, un largo y una profundidad. ¿Por qué es trifásico? Tiene las 3 fases. Tiene partículas, tiene restos orgánicos, que son sólidos. Tiene al agua, que es la fase líquida. Y cuando no hay agua, hay oxígeno, que es la fase gaseosa. Increíble, ¿no? Pensar algo que tú lo pisas todos los días, caminas sobre él, tiene sus 3 fases. Normalmente, los autores, y este gráfico que hice, todos lo colocamos así, como un circulito distribuido de esta manera. Bueno, esta distribución que ven acá es una distribución volumétrica, en volumen, de un suelo de textura franca. Esa es la textura, digamos, intermedia, la que manejamos, donde decimos que el 50% de la fase sólida, que está compuesta por 2 fracciones, fracción mineral y fracción orgánica, y el otro 50% está constituida por los poros, ¿ok? Poros que pueden ser muy grandes, que le encanta albergar al aire, y poros muy chiquitos, que son los lugares más idóneos para que el agua sea retenida. Macroporos y microporos. ¿Ok? Ahora, cuando colocamos a los poros, a este espacio poroso, siempre colocamos que hay una interacción entre esta fase líquida y gaseosa. ¿Por qué? A ver, mi suelo es como un edificio, ¿ok? Tiene una organización como un edificio. Cada partícula está unida por un material cementante. Los materiales cementantes del suelo son la materia orgánica, son los carbonatos, los óxidos, ¿ya? Y otros componentes más, incluso las mismas raíces. Entonces, esa organización de las partículas, cómo se han dispuesto una con otra, así como ustedes hoy día se han distribuido en el aula, se llama estructura. ¿Ok? Y la estructura de un suelo está compuesta por fase sólida, líquida y gaseosa. Quiere decir que tiene la parte sólida y espacios libres para que el agua se mueva y para que el aire circule. Si ese edificio se viene abajo, las partículas no van a desaparecer. ¿Qué es lo que desaparece? La fase gaseosa y la fase líquida, los poros. Entonces, el agua no se mueve y el aire no circula. Y la planta no crece, porque no hay espacio por donde pase el agua y tampoco tiene cómo respirar su sistema radicular. Por eso es que siempre buscamos nosotros que el suelo tenga una buena estructura. No importa qué suelo, no importa que sea, me van a decir, los arenosos no tienen estructura, correcto. Pero yo busco que haya una buena conformación, una buena distribución, una buena organización entre las partículas del suelo. ¿Por qué? Porque realmente no hay un suelo bueno. El arenoso no es peor que el arcilloso, el arenoso no es mejor que el franco, va a depender del cultivo. Yo les pregunto a ustedes, a ver,
¿Dónde manejan mejor el mango? ¿En qué suelos manejan mejor el mango? El mío es el franco, suelo franco. Ya, pero ¿puede haber mangos en suelo arcilloso? Sí. Ahora, ¿eso lo limita a no producir? No. Entonces, ¿el arcilloso es peor que el franco? Hay diferencia. El mango que sale de lo arcilloso por el sílice es más dulce. ¿Vieron? ¿Cuántas ventajas tiene? Dígame, ¿hay un suelo peor que otro? No, quien manda es el cultivo. Se los explico en mi país. La palta. La palta es un cultivo que tiene que tener buen drenaje y buena oxigenación. Le encantan los suelos arenosos y se coloca bastante materia orgánica para poder compensar que sean suelos poco fértiles. Si lo coloco en un suelo arcilloso, reduzco la oxigenación y la producción se viene abajo. Entonces, no manda el suelo, manda el cultivo, cómo se adapte. Siempre preguntan, ¿y qué suelo es mejor? Yo te voy a decir, como dice mi gran profesor, depende cuál es el cultivo. Tengan en cuenta eso. Entonces, es importantísimo la estructura del suelo. Recuerden que hasta las raíces pueden ayudar a la estructura. Miren, este gráfico, como les digo, es lo más común que nosotros colocamos. Las 3 fases distribuidas porque es en proporción volumétrica de una textura franca. Pero en realidad, la distribución es así. Las partículas que dejan espacios para que esté el aire y luego deja canales para que vaya el agua. Pero Ruby, me estás diciendo que son poros. Todo el mundo piensa en poros como círculos, como huequitos. Los poros del agua no es círculos, son canales, son capilares. Por eso nosotros decimos que agua capilar, agua que está en los poros o microporos. ¿Entienden? Si nosotros hacemos un comparativo en la predominancia de la partícula de los suelos, un suelo que predomina la arena, un suelo que predomina el limo y un suelo que predomina la arcilla, evaluemos algunos comportamientos, ¿ya? O características de ellos mismos. Como el limo todo tiene medio, solamente trabajemos en función a la arena y arcilla, que son los opuestos. ¿Quién retiene más agua? ¿La arena o la arcilla? La arcilla. Muy bien. En la arena es muy baja la retención de agua y en la arcilla es más alta. ¿Por qué? Porque la arcilla es más fina y no tiene los espacios del aire y el agua. Tiene más microporos. Las arcillas tienen más microporos. Eso nadie lo duda. ¿Ok? Pero yo tengo que aclarar algunas cosas. Voy a colocar partículas de arena. Una arena entre otra, una arena entre otra, una arena entre otra. ¿Qué pasa entre los espacios que dejan las arenas con respecto? Voy a hacer las arcillas así, ¿ya? Se ordenaron así. ¿Quién deja espacios más grandes? Las arenas. Entonces las arenas tienen mayor porcentaje de macroporos y las arcillas tienen mayor porcentaje de microporos o capilares. Ahora, con eso no estoy diciendo que las arenas tienen mayor porosidad. Aviso, estoy diciendo mayor porcentaje de macroporos. Pero los suelos arenosos son los que tienen menor porosidad. Solo que de la cantidad de poros que tiene, la mayoría son grandes, macroporos. Las arcillas o los suelos de textura fina son los que tienen mayor porosidad. ¿Por qué? Porque tienen tantos poritos chiquitos que a la hora que los suma, incrementa. Pero ¿qué sucede? Tiene mayor porcentaje de microporos. Ahora, dentro de estos canales, de estos capilares, existen 2 fuerzas. Una se llama fuerza de adhesión, donde la molécula de agua
si esta es la matriz que es negativa y la molécula de agua H2O, ¿ok? H, que es más, se adhiere, ¿ok? Esta adhesión hace que, o atracción de la matriz o de la partícula, porque es un coloide complejo arcillo húmico, hace que se atraiga electrostáticamente, ¿ok? Un negativo con un positivo. Eso se llama fuerza de adhesión. Y encima existe la fuerza de cohesión, que es una fuerza entre las mismas moléculas del agua. Acá hay un hidrógeno y dice, jalo otro oxígeno, H más o menos. Entonces, ellos mismos se van uniendo, y van formando sus cadenas. Y esas cadenas que forman se llaman enlaces, puentes de hidrógeno. ¿Quién es el puente de unión entre los oxígenos de las moléculas de agua? El hidrógeno. Y ese enlace es bien fuerte. Es decir, para que el agua circule por esos capilares, ellos se jalan. Y le dice, amigo, yo te ayudo, dame la mano. Lo jala. Eso se llama cohesión. Fuerza de cohesión. Entonces, dentro del capilar está la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. ¿Y qué sucede? Aquellos suelos que tienen las matrices o las partículas con alto complejo arcillo húmico o con una carga negativa muy alta, retiene más agua, con más fuerza. Y eso es lo que yo les decía. Pueden tener o pueden ser mayor reserva de agua, pero no significa que esa agua se pueda tomar. Así de sencillo. Está retenido porque en el suelo todo se trabaja en función a atracción electrostática. Recuerden que estamos con iones, positivo o negativo. Entonces, lo negativo jala lo positivo. Entonces, si tú tienes un suelo de partículas finas, las partículas finas es el coloide inorgánico que tiene muchas cargas negativas y jala el agua, y jala el agua, y jala el agua y la retiene. Entonces, nadie va a dudar que la capacidad de almacenamiento, de retención es alta, pero no te voy a asegurar que toda esa agua que está ahí en tu suelo, la planta la pueda tomar. Movimiento del agua. Como las arenas no tienen muchos capilares donde haya adhesión, y aparte, las arenas no tienen carga, es importante resaltarlo, ya, el agua pasa rápidamente. Por eso decimos que es muy alta, su movimiento muy rápido. Mientras que en las arcillas es lento, porque pasa por un coloide, otro coloide, y todos quieren retenerlo, y le quitan energía, le quitan fuerza. En cuanto a la aireación, viene a ser, si no hay agua, ¿quién complementa esos espacios? Entonces, ¿tiene buena aireación el suelo arenoso? Sí, es muy alta. Y en cambio en las arcillas es baja. El área superficial. Ok, siempre pido un caramelo para eso. ¿Alguien tiene un caramelo? Miren, muchachos, si miran al caramelo y vemos el área que expone, tenemos las dos caras, más lo que está al costado, no, chocolate no, lo que está alrededor. ¿Está bien? Ok, entonces esa es la área superficial. Pero ¿qué pasaría? A ver, ¿alguien tiene algo para golpear? No importa. Ya está, listo. Al caramelo lo hice trizas. No lo puedo comer, no puedo comer dulce. Y tengo más partículas. Ahora, el área superficial que expone a la hora que yo he disminuido el tamaño de las partículas es mayor, porque no solamente expone la cara de arriba, la de lo de costado y la de abajo, sino que ahora las internas. ¿Y qué pasó con este caramelo? Incrementó su área superficial. Muy bien, lo voy a dejar por acá. Y al incrementar su área superficial, me disculpan el ejemplo, pero es el más práctico y didáctico. Al aumentar el área superficial, ¿qué sucede? El área superficial de una partícula coloidal
sirve para las reacciones, para la atracción electrostática, para el intercambio catiónico y para la dinámica de los organismos. Mientras más área superficial tengas, es mejor, porque se supone que si es mayor atracción electrostática, tú tienes mayor capacidad de almacenamiento de nutrientes, tus suelos son más fértiles. ¿Está bien? Pero eso sí, depende del coloide. Hay tipos de coloides. Hay coloides muy degradados que no es así. Digamos a los poco degradados. Entonces, los suelos arenosos tienen baja área superficial, no tiene coloide, no expone mucho espacio, no hay mucho donde hacer la dinámica química y la dinámica bioquímica. Mientras que las arcillas son partículas más pequeñas, exponen más área superficial y tienen mayor superficie específica, así se denomina. Por eso la reacción es más activa. ¿Ahora sí me entienden? Sí. Por eso es que hice eso, trizas al caramelo, no porque quería un caramelo. Ok. También miremos al suelo como un sistema físico que nosotros sabemos pues que tiene sus características, sus propiedades como porosidad, densidad aparente, capacidad de campo, que son los índices o los coeficientes hídricos, punto de marchitez permanente, humedad útil, pero hay algo que nunca tomamos en cuenta, que es la velocidad de infiltración, la capacidad con que ingresa el agua al suelo, que para fertirrigación es vital. ¿Ok? Recuerden que los suelos más gruesos tienen las infiltraciones más altas. Ahora, miremos unidades, centímetros por hora. También es más común encontrar milímetros por hora. Si lo multiplico por 10, sería 50 milímetros por hora. Esto es un promedio, pero tenemos rangos, acuérdense. Los suelos francos, ya, si lo multiplicamos por 10, sería 13 milímetros por hora. ¿Estás hablando de infiltración básica? No, la infiltración básica es el 10% del promedio de la infiltración del suelo. Eso vamos a verlo ahorita. Ya, esta es la infiltración, el I que hayas. El I va a ser igual a un K, una constante K por T, el tiempo a la N. Entonces, en cualquier tiempo que tú definas, te va a salir el I. Esto es. Por eso te dan rangos. Por eso siempre te dan rangos. ¿Ok? Y en los arcillosos, ya estamos... Normalmente este es un valor bien bajo. Ya, de Grassi, para mí, en lo que es arcilloso, yo considero que es un valor de infiltración muy bajo. Porque los estudios que tiene el ingeniero Hurtado, que es uno de los especialistas en física del suelo en mi país, habla de entre 5 a 8 milímetros por hora. Y la verdad que ese valor, 0.5 milímetros por hora, es bajísimo. Es prácticamente infiltración básica para los demás. ¿Ok? El otro aspecto que tenemos que ver en suelos son los coeficientes hídricos. Alguien me dirá, Ruby, ¿qué es eso? Todos conocemos qué es eso. ¿Ya? Este capilar, ya, digamos así, está pegado al complejo arcillo-húmico de la partícula. ¿Ok? Entonces, va a tener una capacidad de agua, miremoslo así. Entonces, va a tener una capacidad de agua. ¿Ya? Vamos a olvidarnos de este lado. Entonces, recordemos que el principio es atracción electrostática. ¿Ok? Acá está mi molécula de agua, H2O. Ya está. Mientras mayor sea la distancia, la atracción electrostática va a ser menor. ¿Está claro? Claro, mientras más alejados esté un positivo y un negativo, la atracción entre ellos va a ser menor. Y mientras más cerca, va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, nosotros en el suelo, a este espacio que hay, que ocupa en el capilar, lo vamos a llenar con agua. ¿Ok? Lo vamos a llenar con agua. Entonces, hay contenidos de agua
por determinación de fuerzas en las cuales sabemos en qué momento de humedad está el suelo. A eso lo llamamos potenciales. Un potencial es una fuerza de retención. ¿Ok? Entonces, cuando el agua está lo más alejado, es decir, porque está completamente lleno el capilar, decimos que estamos en saturación. Y la fuerza que ejerce la partícula, el complejo húmico, para atraer esa agua es cero. ¿Está bien? Comienza la planta a tomar, a absorber. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a disminuir agua. Y me encuentro acá. Y me doy cuenta que la fuerza con que la retiene es 1/3 de atmósfera. Vamos a ponerlas en estas unidades. Hay varias cosas acá que hablar, pero como tú eres el único, te lo explico un poquito así. Entonces, a ello lo llamamos capacidad de campo. Este es otro coeficiente, capacidad de campo, donde el agua está retenida a 1/3 de atmósfera, viéndolo físicamente, como definición física. La definición física siempre voy a trabajar con potenciales. Y me dices, Ruby, ¿por qué negativo? Porque todas las fuerzas que ejerce el suelo para retener el agua son negativas. Y todas las fuerzas que se ejerce para sacar el agua del suelo son positivas. Voy bajando y disminuyendo el agua. Disminuyo el agua. Me encuentro que ahora tengo menos 15 atmósferas. Esto lo llamamos punto de marchitez. Otro coeficiente hídrico. ¿Ok? Otro coeficiente hídrico. Y voy disminuyendo el agua porque la planta, ¿ya? Y finalmente solo me quedo con el agua que está rodeando a la partícula. Yo te hago una pregunta, así, súper básica. ¿Tu piel está seca? No. ¿Todo cuerpo de la naturaleza está seco? ¿Las arenas del desierto están secas? No. ¿Qué es lo que tienen alrededor? Una película de agua inherente a la partícula. Nosotros lo llamamos agua higroscópica o agua de constitución, que se retiene a menos 31 atmósferas. H2O higroscópica. Entonces, estos 4 momentos en los cuales conocemos con qué fuerza el suelo retiene al agua, los llamamos coeficientes hídricos, contenidos de humedad a los cuales conocemos la fuerza con la cual el suelo retiene el agua. Y son 4, ¿no? El agua higroscópica, que lo define ya como, o el coeficiente higroscópico se define como la que tiene la cantidad de agua que constituye la partícula. El coeficiente punto de marchitez, que ahí lo vamos a ver luego, como definición física, viene a ser el que está retenido a 15 atmósferas, y como definición biológica es el que cuando la planta muestra decaimiento y flacidez en sus hojas. Capacidad de campo, físicamente es cuando el agua está retenido a 1/3. Biológicamente viene a ser la máxima cantidad de agua que un suelo puede retener para el buen desarrollo de una planta, sin verse afectado por la gravedad. Es decir, todos los capilares llenos, no los macroporos, solo los microporos. Es lo máximo de agua que puede retenerse sin que la gravedad se lleve para que la planta pueda disponer de ella. Y saturación es cuando he llenado tanto microporos, los capilares y los macroporos. Esos son los 4 coeficientes hídricos, es decir, nuestras 4 marcas que nosotros tenemos como referencia. El agua que utiliza la planta es el agua que se encuentra entre estos 2 coeficientes hídricos. No utiliza el agua que está después de punto de marchitez y no utiliza el agua que está por encima de la capacidad de campo. Y ahorita les voy a explicar. ¿Por qué? Les voy a hacer un repaso al resto. Repaso, ¿no? Sí. ¿Sencillo? ¿Se acuerdan? Muy bien. Este gráfico resume
las dos tipos de clasificaciones. La clasificación física y la clasificación biológica del agua en base a las referencias de los 4 coeficientes hídricos: coeficiente higroscópico, coeficiente de marchitez, coeficiente de capacidad de campo y coeficiente de saturación. Entonces dicen, yo sé que físicamente hay una fuerza o un potencial en el cual, o una energía que utiliza el suelo para retener el agua. Pero entre esos coeficientes va a existir lugares donde habita el agua, y que esos lugares donde habita el agua tiene su nombre. Físicamente, el agua que excede la capacidad de campo se llama agua gravitacional. ¿Por qué? Como está en los macroporos, la fuerza de la gravedad se la lleva. La perdemos. Así de sencillo. Una esponja. La saturamos. Ubican la esponja. La mojamos completamente. La sacamos. ¿Está goteando o no está goteando? Ya. Ese es el agua de drenaje. Después de un tiempo dejó de gotear, pero si tú la presionas, ¿qué pasa? Se puede echar agua, ¿no? Sigue saliendo agua. Eso es capacidad de campo. Dejó de gotear, pero tiene agua. Máxima retención. La de la esponja es lo más sencillo para explicar. Entonces, lo que está entre capacidad de campo y coeficiente higroscópico, ya se olvida del punto de marchitez, la clasificación física se llama agua capilar. ¿Qué quiere decir? El agua que está en los capilares, el agua que está en los microporos y que se mueve para poder alimentar, o mejor dicho, suministrar el recurso hídrico a la planta. ¿Está claro? El mejor momento de la planta, por decirlo así, el momento de hidratación de la planta. Digamos que el agua capilar es simplemente el agua que está en los capilares, no incluye al agua higroscópica. El agua higroscópica también está en los capilares, también está en los microporos. Todo esto de acá que te he puesto es un microporo. El agua higroscópica está en el microporo, pero el agua capilar solo te dice que es desde acá sin incluir esto. ¿Por qué? Porque esta agua no se mueve, porque esta agua está pegada a la partícula. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? La clasificación biológica. ¿Por qué? Porque yo ya sé que agua está en los capilares, sé que el agua higroscópica no la puedo usar, pero la clasificación biológica, ¿ya?, dice que cuando supero la capacidad de campo, esa agua es el agua excedente, el agua superflua. Obviamente, biológicamente, superflua, excedente, la que tengo de más. La que está entre el punto de marchitez, la clasificación biológica sí considera el punto de marchitez, y la capacidad de campo es el agua que la planta dispone. Por eso yo les decía, lo que nosotros tenemos para utilizar de agua es esto. De acá para acá lo perdemos por drenaje, de acá para acá no lo podemos tomar, porque la raíz no tiene la fuerza para vencer a esta energía de retención. Y lo que está por encima de del punto de marchitez es el agua no aprovechable, no utilizable, no disponible. La planta no lo dispone. ¿Que existen especies de plantas que puedan aprovecharlas? Sí, hay mecanismos, sistemas radiculares muy especiales, sobre todo de los desiertos, las plantas de desierto, pero no todos. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos interesa esta clasificación, y de esta clasificación trabajamos con el agua disponible, la que está entre capacidad de campo y punto de marchitez. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá estaba el punto que yo les comentaba a ustedes, de esta clasificación biológica, superflua, disponible y no disponible. Esta es la que va a tomar la planta. Pero miremoslo desde el punto de vista de textura. Miremos y hagamos una línea acá a la textura arenosa y una línea acá a la textura arcillosa. El agua disponible, la que está entre el punto de marchitez y la capacidad de campo, es lo oscuro. ¿Ok? Vamos a hacer proporciones. Díganme ustedes. La altura que tiene la línea rayada con la altura que tiene la franja oscura en un suelo arcilloso,
¿quién es mayor? ¿La oscura o la rayada? Primer punto, los suelos arcillosos tienen mayor capacidad de reserva de agua. Miren, punto de marchitez, ya, y abajo, acá, relleno. Y capacidad de campo. Tienen mayor capacidad de retención de agua, pero la pregunta es, ¿cuánta agua disponible tienen? ¿Más o menos? Menos. Miremos al arenoso. Miremos al arenoso. Hagamos una línea. ¿Quién es más ancha? ¿Esto o esto? La oscura. Entonces, si bien es cierto, los suelos arenosos no son altamente retentivos, tienen mayor agua disponible. ¿Está claro? Los gráficos ayudan. Estas son las curvas características de la humedad. Curvas, Ruby, curvas. Muy sencillo. Este es el comportamiento de los contenidos de agua en el suelo según las fuerzas que el suelo ejerce. Recuerden que el suelo trabaja con potenciales negativos, por eso ustedes ven el eje X en negativo. Y a ambos lados tienen los contenidos de humedad. Los contenidos de humedad se pueden expresar en volumen o en peso. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que los suelos arenosos, ¿ya?, tienen menor cantidad o menor volumen de agua, ¿ya?, con respecto a los arcillosos, en todo, digamos, en todos los puntos de fuerza del suelo. Eso es lo que quiere decir. Si tú sabes que tu suelo arenoso está en punto de marchitez, buscas bares, atmósferas, son similares, 0.33, más o menos por acá, trazas una línea recta y luego una paralela, más o menos tú vas a decir que tiene 10% de humedad en capacidad de campo. Entonces, para eso te ayudan las curvas de humedad, para que de acuerdo a la fuerza o a la energía o al potencial que presente tu suelo, tú puedas determinar el contenido de humedad. Son referenciales, no son exactas. Recuerden que todo es estándar. Este es para una condición perfecta, de una estructura perfecta, bajo condiciones estándares totales. Por eso es que existen los equipos de medición. ¿Qué equipos de medición? Como los tensiómetros, que te miden la tensión, que es lo opuesto potencial. ¿Ya? Y tu tensiómetro te marca, tal vez por ahí, 20 centibares, que vienen a ser entre 100, 0.2 bares, es decir, más bajo que la capacidad de campo. Quiere decir que tú tienes más agua que la capacidad de campo, tienes agua superflua o de drenaje. Entonces, para eso te ayudan las curvas, para poder determinar el contenido de humedad si tú no conoces cuánta humedad tiene tu suelo. Y es importante conocer los contenidos de humedad, porque muchas veces nosotros decimos, por mis cálculos tengo que aplicar 10 litros, pero me olvido cuánta humedad tiene el suelo. Tal vez ya tiene la capacidad disponible son 18. Y dice, por mis cálculos tengo que aplicar 10 litros. Me olvido que ya había 8 litros abajo. Entonces, por eso es importante conocer con qué humedad inicial estoy trabajando. Muchas veces nosotros nos olvidamos y calculamos simplemente, hacemos la diferencia. Punto de capacidad de campo menos punto de marchitez, hay mi lámina, se acabó. Pero es mentira, es capacidad de campo menos la humedad que en ese momento presenta el suelo. Porque puede ser que yo le agregue más agua o le tenga menos agua. Bueno, las relaciones hídricas suelo-agua-atmósfera, que son los movimientos. Este movimiento ya lo conocen, que es el movimiento de infiltración que hemos visto, que simplemente nos refiere a lo que es el paso del agua a través de la superficie. ¿Cómo lo medimos? Como una tasa de infiltración, como una velocidad de infiltración, en velocidad. Luego tenemos el famoso drenaje, que por definición, drenaje viene a ser la rapidez con que tú eliminas el exceso. Tú puedes tener exceso de agua y lo puedes
eliminar verticalmente. A eso lo llamamos drenaje interno o percolación. Esa es la famosa percolación, la eliminación del exceso del agua en el perfil del suelo. O puedes tener drenaje externo en la superficie, y a eso lo llamas escorrentía. ¿Y para qué quiero saber estos movimientos? Porque cuando hago el balance de estos movimientos sé cuánta agua quedó en mi suelo. Si yo puedo colectar todo el agua de escorrentía y sé cuánta lluvia quedó, cuánta lluvia ha caído, ¿puedo saber cuánto entró al suelo, sí o no? Si llovió hoy día 5 milímetros y de escorrentía colecté 3 milímetros, ¿cuánto entró a mi suelo? 2. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que conocer los movimientos. Y la gran pregunta es, Ruby, tú me hablas percolación, el agua ingresa al suelo, infiltración, pero no me dices cómo se llama el movimiento dentro del suelo. El movimiento dentro del suelo se llama conductividad hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Tengo profesores de riego acá, a ver, ayúdenme. Se ríe. ¿Qué es la hidráulica? Es una parte de la física, ya está. Yo colaboro con eso. Estudia los líquidos. Estudia los fluidos. Entonces, ¿cómo es la conducción de los fluidos dentro del suelo? Por eso se llama conductividad hidráulica. ¿Qué es la velocidad de movimiento del agua dentro del suelo o la facilidad con que el agua se mueve dentro del suelo? Y eso es importante. ¿Por qué? Mientras menos agua hay en el suelo, vamos a ver que esa fuerza o ese potencial que ejerce las partículas sobre el agua va a ser mayor, va a ser más negativo. Hay que hablar con propiedad. Va a ser más negativo. Entonces, menos agua disponible voy a tener. A mí no me conviene tener poca agua en el suelo. A mí me conviene siempre trabajar con el suelo a capacidad de campo. Obviamente, ya, en las fases fenológicas que lo exigen. Porque imagínense, en un cultivo donde debo yo caducifolio, donde debo yo quitar el agua, en una etapa no voy a tener el suelo a capacidad de campo, ¿no? Entonces, como le digo, en las etapas que corresponden. Entonces, ya habíamos visto la infiltración, que es la cantidad de agua que atraviesa verticalmente la superficie del suelo, ¿ya? Y sabemos que el agua que infiltra es la que va a quedar en el suelo. Veamos infiltración, lo que hablaban mi colega hace un ratito, y este es el gráfico de infiltración. La velocidad de infiltración o tasa de infiltración versus el tiempo. Conforme el tiempo avanza, la cantidad de agua que infiltra es menor. Hasta llegar a un punto donde la infiltración ya es mínima. A esa la llamamos infiltración básica, que técnicamente se define como el 10% de la infiltración, menor al 10% de la infiltración. ¿Para qué me importa la infiltración? Ya hemos visto, porque con ella puedo yo ayudar al diseño del sistema de riego, definir caudales de los goteros según la textura del suelo. Si yo no sé realmente la infiltración, cuán rápido el agua pasa, no voy a poder determinar qué goteros colocar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos nosotros cómo pasa el agua cuando infiltra. Miren, entra el agua y cuando toca el suelo, el hecho de caer gota, la primera capita, ¿qué va a pasar con ella? Se va a saturar. Luego esa agua que está en saturación va a seguir bajando y va a haber una zona de transición. ¿Ok? Que su espesor no va a cambiar con el tiempo, porque esa saturación siempre va a ser la misma por el goteo y la velocidad de infiltración. ¿Ok? Luego voy a tener una zona de transmisión, es decir, una zona donde el fluido se va a mover. Ahora, ¿qué sucede? Es algo importante. ¿Cómo es el movimiento del agua en el suelo cuando yo riego? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Ok, analicemos. Esta pregunta me gusta hacerla. Vamos a hablar en energías, ¿ya? Voy a usar el rojo, me van a disculpar. Ok, esta es la superficie del suelo. Acabo de regar.
¿ok? Tengo mucha agua. Y acá, abajo, en la profundidad, este es nivel 0, y acá a los 100 metros de profundidad está seco. ¿Cómo se va a mover el agua? Hacia abajo. Ahora, acá hay mucha agua. La pregunta es, ¿el suelo retiene el agua? No. Entonces, ¿el agua tiene mucha energía? Sí, porque el suelo no le ha quitado energía. ¿Quién le quita energía? Alguien que lo retiene. Si él quiere irse, yo le digo, no te vas a ir, no te vas a ir. Te vas a terminar a escuchar todo mi curso. Entonces, yo estoy siendo el coloide que está reteniéndolo y le quito energía para irse, para fugarse. Entonces, lo mismo pasa. Voy a una zona de alta energía a una zona de baja energía. Así es el fluido, el movimiento del fluido. Entonces, vamos correlacionando. Suelo saturado o alto contenido de agua, alta energía. Suelo seco o con poca agua, baja energía. ¿Cómo se mueve el agua de un lugar de alta energía a baja energía? Igual que el proceso de difusión, de mayor concentración a menor concentración. Seguimos. Esta zona es mucho más amplia, tiene un espesor mayor, ¿ok? Después viene una zona de humedecimiento, que es lo que, digamos, ahí percola, y un frente húmedo a veces de humedad muy baja, ¿ok? Estas son las curvas ya de infiltración versus la curva de volumen de agua acumulado por infiltración. Son opuestas, ¿ok? Porque como son acumulados, obviamente a mayor tiempo, más cantidad de agua se ha infiltrado. Lo van a encontrar ustedes. No es tema del curso, pero lo toco para complementar la importancia que tiene la infiltración dentro de lo que es un sistema de fertirrigación, sobre todo en la primera fase, diseño. Estas son las tasas de infiltración de la FAO. La FAO no trabaja en base a textura, simplemente dice una baja, mediana y alta. Para ella su punto de quiebre es 50 y 15, es decir, menor a 15 es baja, mayor a 50 es alta. Para nosotros es más importante saberlo por textura, ¿sí o no? Ok, esto es la del ingeniero Hurtado, como les decía, él lo refiere en milímetros por hora, ¿ya? Y trabaja para suelos arcillosos en menor a 8 milímetros por hora, por eso le decía que era así, eran valores muy bajos, al menos en la experiencia que tenemos. ¿Ustedes hacen pruebas de infiltración? ¿Sí? Bueno, es aburrido esperar 2 horas de evaluación en el sol, pero ¿qué se va a hacer? Todo sea por la ciencia. Ok, el estado energético del agua, que ya lo conversé, que ya lo expliqué. ¿Qué sucede? El agua tiene una energía. El agua, cuando está libre y nadie la retiene y puede moverse a través de los capilares, como Pedro en su casa, como es una frase muy común en Perú, ¿ya? Su energía es 0. ¿Ya? ¿Cómo es eso que es alta energía siendo 0? Porque el punto de partida es 0. Mientras más negativa se haga, es más baja. ¿Está bien? Entonces, la referencia de un agua libre es 0. Quiere decir alto movimiento. Mientras más negativa se vuelva o menos energía tenga, menos movimiento tiene. Y eso es lo que dice aquí. El agua se mueve de una zona de alta energía a una zona de baja energía, de un suelo húmedo a un suelo seco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También dijimos que a menor cantidad de agua en el suelo, la fuerza de retención del suelo, o llamada potencial, se hace más negativa. ¿Está bien? Entonces, aquí el potencial del agua en el suelo es 0. Aquí el potencial del agua en el suelo es más negativo. ¿Está claro? Que también lo dice ahí. Cuando el suelo retiene al agua, ya sea por la partícula o ya sea por las sales, en el caso del potencial osmótico, los valores son negativos. Y cuando los sacamos del suelo, son positivos. Yo les dije eso. Solamente estoy reiterando.
Estos son los potenciales que componen al potencial del agua en el suelo. El potencial del agua en el suelo está compuesto de 3 potenciales, Rubí, pero ahí hay 4. Sí, es que dos son excluyentes. O aparece uno o aparece el otro, pero los dos no pueden aparecer. Está el potencial mátrico. Mátrico, la película, no. Matriz, no. Del complejo arcillo-húmico, de la partícula. Es el que ejerce la partícula y generalmente es el que manda. Mientras más coloide tengas, mientras más microporos tengas, mientras más puntos negativos tengas, capacidad de intercambio catiónico, más alto es. El potencial osmótico, producido por las sales. Eso lo produce las sales. Las sales les gusta hidratarse. A las sales no es que les guste estar secas. Como todo cuerpo de la naturaleza, toda sustancia de la naturaleza, le gusta tener una película de solvatación. Y las sales les encanta. Y hay un ion que es el preferido, que le encanta el agua. ¿Cuál ion es ese? El sodio. El sodio. Nosotros tenemos problemas de suelos sódicos. Y los suelos sódicos se caracterizan por ser suelos húmedos. Es decir, tú los ves y parece que estuviera húmedo. Pero ¿qué sucede? La disponibilidad del agua no es alta, porque toda el agua está siendo retenida por ese bendito ion. ¿Cómo desaparecerlo? Es con productos químicos. Luego sigue el potencial gravitacional, que es el que ejerce la gravedad, y el potencial de presión, que es excluyente al potencial mátrico. O está el mátrico o el de presión. ¿Cuándo aparece el potencial de presión? Cuando tengo los suelos saturados, llenos de agua. ¿Y por qué aparece? Porque la matriz, como hemos visto aquí, cuando está saturado, no ejerce atracción, pero sí el peso de la cantidad de agua, ¿qué pasa? Ejerce presión. Entonces, esa presión ya también es su potencial. Le quita energía al agua, porque te están presionando. ¿Ok? Unidades que normalmente utilizamos para estos potenciales son los bares, las atmósferas, para lo que es bombas, motores, diseños, metros de columna de agua. Metros de columna de agua. Así que es importante que ustedes sepan las equivalencias. El potencial mátrico o potencial capilar que se da en los capilares producto de las partículas. ¿Ok? Valor negativo. ¿Qué hay en los capilares? La fuerza de adhesión y cohesión. Ya lo hemos hablado también. Así que estamos en suelos saturados es 0, ya sabemos. También sabemos que cuando hay más humedad, el potencial es 0. Y cuando hay menor humedad, es más negativo. Entonces, no hay mucho que ampliar de esto. Más bien sí en esta parte. Tensión del agua, tensión de humedad o succión del agua es el opuesto a potencial mátrico. ¿Qué quiere decir con eso? Tensión es la acción de absorción, de sacar el agua del suelo. ¿Quién realiza esa tensión? Las plantas, a través de su sistema radicular. Entonces, la tensión de succión, la tensión de humedad o la succión de agua tienen el valor numérico igual al potencial mátrico, pero con signo opuesto. Por eso los tensiómetros marcan valores positivos. Por eso es que algunos cuadros te ponen tensión y no te ponen potencial y todo te lo ponen positivo. Pero ya sabes que es el opuesto, porque mientras que uno retiene, hay otro que está haciendo la fuerza que jale, el complemento. Son valores iguales. Esto es importantísimo, ¿ok? Lo voy a explicar de una manera súper sencilla. El agua aprovechable, sabemos que es esto. Tiene 3 nombres: agua útil, agua aprovechable y agua disponible. Entonces, acá han dicho, perfecto, el 100% de esta agua, vamos a ampliar el 100% de esta agua, ¿ya? La vamos a ampliar. Acá lo ampliamos. El 100%. Este es 100% y este es 0, ¿ok? Entonces, cuando está lleno al 100%,
todo así bien lleno al 100%, ¿ya? La tensión que se genera o que va a generar la planta para absorber va a ser 0.33 atmósferas positivo, porque es tensión, no es potencial. Pero ya absorbió agua la plantita y consumió un poco más. Ya no está en el 100%, ahora está en el 80%. Dígame, ¿va a tener la planta que ejercer mayor tensión? Sí, exacto. Por eso es que a menor porcentaje de agua disponible, como hemos visto ahí, la tensión incrementa. Y la tendencia es así. Cada vez que voy acabando el agua disponible, la tensión aumenta. Las tres tendencias en los tres suelos son iguales. A menor agua disponible, incrementa la tensión. Pero ¿qué es lo que varía en las texturas? El valor de tensión. ¿Dónde es el valor de tensión mayor? ¿En dónde tengo que ejercer mayor fuerza para sacar el agua? ¿Por qué? Porque tiene menos agua disponible, ¿se acuerdan? Porque tienen más microporos, tienes que luchar con más fuerzas de adhesión y de cohesión. Por eso es que este cuadro es bien bonito, siempre lo utilizo. El potencial osmótico viene a ser generado por la presencia de sales, principalmente en suelos salinos. Ustedes no tienen suelos salinos porque están en el trópico, sería el colmo de tener suelos salinos. ¿O me van a decir que sí? A ver ya, pero ¿cuánto es el máximo de conductividad eléctrica en el suelo? Un valor de conductividad eléctrica en la zona costera, a ver. ¿Nadie? 3 decisimen por metro. Ya. Eso para nosotros es una nada. ¿Cuánto manejan ustedes? Mira, el campo que les mostré de los surcos, que les dije que era el campo que manejo con mis alumnos, está en 13 decisimen por metro. Un campo de cítricos en la zona de Pisco, ¿ya? Al sur de Lima, que pertenece al departamento de Ica, puede tener entre 30 y 50 decisimen por metro. ¿Recuerdan que les dije que de las macetas de mis alumnos, ese suelo que sacaron del campito del costado del profesor que lleva fertirriego, es que justo lo sacaron del lomo? Yo le dije, saquen el suelo del lomo, no me lo saquen de la zona de fertirriego, que lava las sales. Sáquenmelo del lomo, porque por capilaridad las sales iban a acumular ahí. 32 decisimen por metro. Entonces, lo de ustedes, eso no es salino, salino es por arriba de 4. Así que no tienen problemas. Entonces, es una gran limitante tener suelo salino, porque también te quita disponibilidad de agua. ¿Ya? El potencial gravitacional, ya lo he dicho. ¿Quién lo genera? La gravedad. Pero en este caso, ¿qué pasa? La gravedad no retiene el agua en el suelo. ¿Qué hace la gravedad con el agua del suelo? La retira del suelo. ¿Pero hacia dónde? Por eso tiene signo positivo. Es el potencial que tiene signo positivo. Gracioso, ¿no? El potencial gravitacional es el que nos permite a nosotros un poco la definición de la forma del bulbo cuando tengo un riego por goteo. ¿No ves que es el que jala el agua hacia abajo? ¿Está bien? Entonces, en un suelo arenoso, como no hay retención, ella es la que conduce el agua en forma vertical. Por eso el bulbo es un bulbo delgado hacia abajo. Mientras que un suelo arcilloso, como sí hay retención, ella comienza a jalar, pero igual por un tema de capilaridad, el bulbo se ancha, pero no es profundo. Entonces es la que contribuye a la formación del bulbo radicular. Y el potencial de presión, como les dije y les expliqué, es el que ejerce por el peso. Es excluyente ¿a quién? Al mátrico. Si no hay mátrico, hay depresión. Si no hay depresión, hay mátrico.